¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SF Noticias. Esto es SF Tarde. Faltan solamente, nada más, 6 meses y un día para que inicie el Mundial. 6 meses y un día para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande, probablemente de la historia de la humanidad. Y se va a llevar a cabo en Canadá, en Estados Unidos y aquí en México. Va a ser la tercera vez que nuestro país, el primer país en albergar 3 veces, en 3 ocasiones distintas, el evento deportivo más visto del mundo. Este probablemente va a ser el más visto de la historia de la humanidad, ya que se incrementó la cantidad de equipos de naciones que participan en el Mundial de Fútbol. Es la tercera ocasión, lo hemos tenido 2 veces antes, 1970 y 1986. Pero en esta ocasión solamente nos van a dar 13 partidos. 13 partidos, cuando es el Mundial, con más partidos que va a haber en la historia. 104 partidos y a México le tocó nada más 13. Canadá también va a ser sede de 13 partidos y los 78 restantes se sirvió con la cuchara grande, pues fue Estados Unidos. Ellas son realmente la gran sede de este Mundial. Y eso deja muy claro que pues, se trata más de una fiesta estadounidense, gringa, en la que los otros 2 países pues, somos realmente invitados. Ahí invitados los vecinos, pero estamos asistiendo a la fiesta en la casa principal, que va a ser en los Estados Unidos. Esto, lamentablemente, un asunto muy lamentable para mí, pues bueno, no le está restando, por fortuna, entusiasmo a los aficionados mexicanos, quienes están listos para apoyar a los mediocres de la selección mexicana. Apóyenlos ustedes, yo la verdad es que no confío nada en ellos. Yo también los apoyo, los quiero mucho, pero son unos imbéciles en este torneo que va a arrancar el próximo 11 de junio. Pero otros muchos factores, desde las obras públicas alrededor de esta justa deportiva, la polémica, muy polémica exención de impuestos a la FIFA, hasta el bajo nivel del seleccionado mexicano, nos hacen creer a muchos que este Mundial probablemente no va a ser tan memorable como los anteriores. En 1970, aquí en México vimos a Pelé, al mejor jugador de la historia, conquistar por tercera vez la Copa del Mundo. Jules Rimet, y 16 años después atestiguamos la participación individual más impresionante en la historia de los mundiales. Diego Armando Maradona se robó casi literalmente este espectáculo y el torneo entero con la mano de Dios en pleno Estadio Azteca. Además, esta bola de gente que solamente piensa en cómo hacer dinero, ya no existe el Estadio Azteca. Imagínese usted, la historia, las lágrimas derramadas, la felicidad que tanta gente vivió ahí, se acabó. Y ahora es el Estadio Ciudad de México y después de eso el Estadio Banorte. En esta ocasión México no verá algunas de las máximas figuras del fútbol mundial. A lo mejor viene Lamine Yamal, quien apenas tiene 18 años y todavía no alcanza todo su potencial. Este es tan solo uno de los ejemplos de por qué los aficionados esperan que el torneo, con mucha ilusión, pero también con muchas reservas, ya no es el mejor Messi, no es el mejor Cristiano Ronaldo, no veremos al goleador histórico de los mundiales, Miroslav Klose, no viene Pelé ni Maradona. Ya realmente es otra generación de futbolistas que quizás sí no tienen el mismo nivel de lo de antes o no emocionan igual que siempre. Y la verdad es que muchos no esperan que se repita la experiencia de mundiales anteriores. Y si se quiere señalar responsables de que tengamos solamente una fracción del mundial y que va a tener un costo bastante alto desde los boletos, pero también en términos de infraestructura, de dinero que va a tener el pueblo de México a partir del gobierno de México, a partir de la derrama económica de este mundial, pues debemos apuntar el dedo hacia Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y además si quieren responsabilizar a alguien, a un mexicano, la realidad es que la culpa es de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue quien firmó los contratos para albergar el torneo sin analizar bien los pros y los contras, y lo hizo nada más unos meses antes de que realmente llegara el presidente que debía de ser quien lo firmara, Andrés Manuel López Obrador. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, realizó el proceso para elegir la sede del Mundial del 2026 y lo hicieron 10 años antes. Entre 2015, ahí empezó, y 2018. Todo fue durante el último sexenio de la era neoliberal con el corrupto, la rata impune de Enrique Peña Nieto. Ningún país europeo, ningún país asiático se podían postular debido a que esas confederaciones organizaron los últimos 2 mundiales. Fue en Rusia en 2018 y luego Qatar 2022. Europa
y Asia estaban completamente descartados. Solamente ha habido un mundial en la historia del fútbol en África, y fue en Sudáfrica en el 2010. Es muy complejo que vuelva a repetirse en años próximos. Los países del resto de las confederaciones sí eran elegibles. Estamos hablando de Oceanía, en donde prácticamente solamente podían ser o Australia o Nueva Zelanda, América del Sur y América del Norte. Pero en la práctica, pues habían muy pocas naciones que podían, pues con posibilidades reales, organizar el Mundial del año que entra debido al número de participantes. Porque pasamos de 32 equipos que siempre hubo en los mundiales, no siempre, ya en la era reciente, moderna, a 48 el número de países que van a participar en el Mundial de 2026, a pesar de que muchos opinaban que de por sí un torneo de 32 equipos pues llega a bajar el nivel de la competencia, y en una de esas participaba hasta Papúa Nueva Guinea. Ahora tenemos a naciones que francamente tienen poco que hacer en la máxima justa deportiva de la historia de la humanidad. Equipos, no sé, San Marino, no sé si vaya a venir San Marino, o las Islas Fiji, asuntos así, Samoa Americana, Martinique. Como a Infantino y a la FIFA, pues les importa poco el deporte. Solamente piensa en una cosa esta gente, en dinero. Decidieron ignorar todas las críticas y realizar un torneo en el que clasificaban 48 de 211 países miembros. 48 de 211, todos, la puerta abierta. Y agárrense, porque todo apunta a que el Mundial del 2030, el número de selecciones va a subir a 64. Eso significa que un tercio, uno de cada tres de todos los países, clasificarán a un torneo en el que se supone que solamente los mejores deben de tener derecho. Con este escenario, lo más sencillo era una sede conjunta. Ya ha ocurrido antes. En el 2002 fue Corea-Japón. Ahí Brasil conquistó su último campeonato. Estados Unidos es el país con más estadios masivos en el mundo, y por eso se convirtió en el candidato natural para un torneo con tantos participantes. En algún momento del proceso, la Federación Mexicana de Fútbol tuvo el atino de pegar su chicle a la candidatura de Estados Unidos, y Canadá también alzó la mano, y los tres países participaron juntos. Los tres tenemos una infraestructura deportiva de primer nivel, y por ello pues nadie quiso enfrentarse a esta candidatura pues conjunta que era poderosísima. Solamente una candidatura más hubo: Marruecos. Marruecos se postuló también por el Mundial, pero lógicamente pues nadie votó por esa opción. Pero la FIFA no solamente toma en cuenta buenos estadios para lograr una sede mundialista. De hecho, para el organismo es más importante encontrar un gobierno lo suficientemente tonto como para permitir que el torneo se realice en su territorio prácticamente sin que eso signifique ningún beneficio para la población que vive ahí. Y Gianni Infantino encontró en el señor Donald Trump, en Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto a sus imbéciles útiles. Los tres firmaron un acuerdo con la FIFA en el que se establece con toda claridad que todas las personas físicas o morales que participen directamente en la organización del Mundial quedan exentos de impuestos. Ni un solo centavo para el pueblo de Estados Unidos, de Canadá y de México, para todas las empresas que van a gastar dinero organizando este Mundial. En el caso que nos importa, que es México, eso significa que ni siquiera la FIFA ni las empresas involucradas van a pagar IVA o ISR por el dinero que invierten en la competencia. Van a ser decenas, cientos de millones de pesos en boletos, en cerveza, en hot dogs, en hamburguesa que se van a vender en los estadios, ni un peso de impuestos para el pueblo de México. Además, se les va a dar todas las facilidades aduanales, y lo más importante, México no tiene capacidad jurídica de hacer reclamaciones al organismo deportivo en caso de que se cancelen partidos, y vamos a tener que absorber eventuales pérdidas económicas. Imagínese usted, así la situación. Tenemos un contrato firmado por Enrique Peña Nieto al cual estábamos jurídicamente obligados a darle seguimiento, en donde no cobramos impuestos. Si hay un terremoto se cancelan los partidos y México se jode y no hay nada que hacer al respecto. Organizar un evento de talla mundial como Juegos Olímpicos de verano, una Copa del Mundo, pues luce mucho ante la comunidad internacional, se ve a toda madre, está muy bonito. Pero muchas veces significa grandes sacrificios, hay conflictos sociales, pérdidas económicas para el país sede. El ejemplo más recordado es probablemente el de los Juegos Olímpicos en Montreal en 1976. Los primeros, y hasta ahora, los únicos que han organizado en Canadá. Meses antes de la justa, el gobierno introdujo un impuesto al tabaco para pagar la construcción de estadios y de arenas.
Como el dinero se destinó íntegramente a este rubro, hoy se puede saber que el costo de la Olimpiada subió a estaban planeados en 207 millones de dólares. Imagínense ustedes esa cantidad, 207 millones de dólares, a casi 1.600 millones de dólares. Eso es, ¿cuánto? 5, 6, 7 veces más. La deuda de 1976 que contrató Canadá se terminó de pagar en 2006 y el Estadio Olímpico en Montreal se convirtió en un elefante blanco, no sirve para nada, con todo, y que un equipo de las grandes ligas de béisbol lo usó como su casa por varios años, hoy no se usa para nada. El escándalo fue tan grande que algunos políticos impulsaron leyes para que ningún gobierno futuro organizara eventos de talla mundial por temor a nuevas pérdidas. Eso fue en tiempos de Pierre Trudeau, y de haberse aprobado, su hijo, Justin Trudeau, no hubiera podido, habría estado imposibilitado de firmar el contrato del Mundial de 2026, que es un contrato terrible, que no ayuda en nada a Canadá, ni a México, ni a Estados Unidos. En Estados Unidos y Canadá que hagan lo que quieran, pero no ayuda en nada a México. Y existen muchos otros ejemplos de Juegos Olímpicos que resultan en desastre. Las complicaciones que hubo para organizar el Mundial de Brasil 2014 y después, 2 años después, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, fueron asuntos clave que llevaron a la destitución de Dilma Rousseff, la presidenta en turno de Brasil. En 2004, toda Grecia estaba contentísima de volver a recibir unos Juegos Olímpicos después de organizar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896 y perder la sede de Atlanta en 1996. Pero para cuando acabó la fiesta, ese país, Grecia, debían, por haber organizado las Olimpiadas, 14.000 millones de euros. 5 años después, al futuro, entraron en la peor crisis económica de su historia, de la cual hoy todavía no se recuperan. En el caso de México, no tenemos cifras oficiales acerca del costo de los olímpicos, de los mundiales que hemos organizado, pero todos recordamos la tenencia vehicular. La tenencia vehicular no existía. Fue un instrumento para pagar los Juegos de México 68, impuesto que nunca eliminaron y seguimos pagando hasta hoy. En el caso de México 86, que fue uno de los mejores torneos de toda la historia, resulta muy interesante que nos quedáramos con la sede después de que el país elegido en un principio decidió que no iba a cumplir con los caprichos de la FIFA. De hecho, ese país, entiendo que habían designado al país sudamericano, a Colombia, como sede del evento 12 años antes. Ese organismo designó a ese país sudamericano como sede 12 años antes de su arranque. En ese periodo, Colombia debía cumplir con una serie de requisitos muy puntuales y quedó muy claro que era inalcanzable esa meta. Entre otras cosas, la FIFA ordenó, imagínense, la FIFA intentando ordenarle a naciones soberanas qué hacer, la construcción y remodelación de 12 estadios. De estos, 2 tenían que están obligados contractualmente a tener una capacidad mínima de 80,000 personas para llevar a cabo los partidos inaugural y el de la final, el campeonato. 4 más debían tener 60,000 asientos y el resto un mínimo de 40,000 asientos. También se pidió a Colombia instalar una torre de comunicación exclusiva para la FIFA en Bogotá, precios especiales en hospedaje y otros servicios al personal de la FIFA, además una flota gigantesca de limusinas, crear una red de trenes ferroviaria para conectar todas las ciudades sede. Para el colmo, se le exigía legalizar la libre circulación de divisas internacionales desde el 1 de enero de 1986 hasta el final de la competencia, una medida que habría ayudado brutalmente al crimen organizado a lavar cantidades incalculables de dinero. El 25 de octubre de 1982, el gobierno de Colombia anunció que no se podía cumplir con las exigencias esquizofrénicas de la FIFA y el país se convirtió en el único en renunciar a un mundial en toda la competencia. También hay que comentar que de por medio hubo una crisis importante en Colombia. Un terremoto, un sismo que terminó por impactar a la nación colombiana y ante la crisis decidieron que lo mejor para ellos era incumplir y echarse para atrás. Una decisión que fue celebrada en los sectores populares.
Como último recurso, la FIFA terminó dándole de último momento el evento a México y aceptó que muchos partidos se llevaran a cabo en estadios con capacidad para 30,000 aficionados. El de Toluca, el Nemesio Díaz, por ejemplo, Nemesio Díaz. Así la situación. Y de último segundo, México asumió el asunto y por lo tanto parece que no nos costó tanto. Ante la gran transparencia del PRI, pues nunca nos enteramos de realmente el costo final. Para organizar el Mundial de 2026, la FIFA no presentó a México exigencias tan jaladas como las de aquel 1986, pero sí le pidió cumplir con ciertos requisitos ambientales y en materia de derechos humanos, además de las ya mencionadas exenciones fiscales. De todos modos, el gobierno federal y las 3 entidades sede están echando la casa por la ventana para que todos los visitantes encuentren ciudades limpias, ordenadas. En el caso de la Federación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo sometido a una enésima remodelación. Esta vez se va a trabajar en las 2 terminales y las obras van desde intervenciones estéticas hasta mantenimiento mayor a las pistas, pasando por la construcción de un estacionamiento temporal en la Terminal 2. Estas obras van a tener un costo aproximado de 8,000 millones de pesos. Siempre sabemos que les suben al final de la cuenta y termina costando más. Y van a estar a cargo directamente de la Secretaría de Marina. Estas obras ya iniciaron. La Secretaría de Marina es la entidad que maneja la terminal aérea. Se espera que la intervención concluya entre abril y mayo del año que entra. Semanas, nada más semanas antes de que inicie el Mundial. La Federación también se comprometió a dar entre 1,500 y 2,000 pesos de cada entidad sede para que mejoren su infraestructura de cara al torneo. El gobierno de Jalisco, por su parte, ha anunciado obras por más de 12,000 millones de pesos para diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Durante su campaña por la gubernatura del estado, el emesista Pablo Lemus prometió una línea de tren ligero para conectar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron, en donde se van a llevar a cabo los encuentros de la Copa del Mundo. Hace un par de semanas anunció la introducción más bien de autobuses eléctricos para cubrir la ruta, descartando con esto la posibilidad de que llegue una línea de tren ligero, que era simplemente impagable, pero hizo campaña prometiendo un asunto que era impagable e hizo campaña prometiendo un asunto que simplemente no resultaba en ningún beneficio. ¿Cuánta gente vuela al aeropuerto de Guadalajara para ver partidos más allá del Mundial el próximo año, cuando acabe el Mundial? ¿Cuánta gente va a utilizar eso? Probablemente nadie. En Nuevo León se han anunciado 34 proyectos de infraestructura, incluyen una línea de monorriel, la más larga del continente dicen, y una línea adicional del metro. También se va a remodelar el Parque Fundidora y se van a crear varios kilómetros de parques lineales. Todas las obras van a tener un costo aproximado de 29,000 millones de pesos. Por otra parte, la Ciudad de México. Están construyendo la ciclovía más larga del país para conectar el centro histórico con el Estadio Azteca. Son 34 kilómetros en ambos sentidos. Este proyecto incluye un tramo elevado entre el Metro Chabacano y Plaza Tlaxcuaque, donde culmina la calzada San Antonio Abad. Si bien se trata de una obra que sí es necesaria, hay que darle prioridad a las bicicletas y disminuir el tránsito de vehículos, pues hay expertos de movilidad que tienen dudas acerca de la utilidad del tramo elevado y advierten que la obra, pues en una de esas no está lista para el Mundial. Y la gente que se dedica a andar en bicicleta y que son activistas al respecto de ellos siempre dicen no se necesitan los tramos elevados, son meramente estéticos. Sirven para que lleguen los turistas y vean que está bien bonito a toda madre y en los hechos solamente cuestan más. Lo que quieren es un carril, un medio carril para poder transitar a ras de piso. Pero siempre se gobierna para intentar quedar bien con aquellos que llegan de fuera. Los gobiernos federal y los locales justifican todas estas obras, argumentan que millones de personas van a llegar a las sedes del Mundial, van a ser millones, algo que quizás sí dista mucho de la realidad. El gobierno federal dice que esperan la llegada entre 5 y 5,5 millones de visitantes, no especifican que todos van a ser extranjeros. Probablemente también contemplan a turistas nacionales porque no hay forma en donde llegan 5,5 millones de personas de otros países. En todo caso, esa cifra está muy por encima de la capacidad de los estadios. El Azteca tiene 90,000 butacas y va a ser la sede de 5 encuentros. Suponiendo que cada aficionado, algo que no sucede, pero vamos a hacer el ejercicio, cada fan que viene de Alemania, de Reino Unido, de Irlanda, de Pakistán, de Emiratos Árabes Unidos, de Sudáfrica, solamente acuden a un partido, solamente uno. Eso nunca pasa, siempre los boletos te los venden o te los intentan vender en paquete. Esto significaría
que el número de personas que va a entrar al estadio, no hay forma, no cabe más gente que 450,000, no 5.5 millones. El estadio BBVA de Monterrey tiene capacidad para 53,500 aficionados. Un máximo de 214,000 visitantes con boleto. No cabe más. El Akron de Guadalajara solamente puede albergar a 46,350 aficionados. Solamente, en total, solamente considerando que van a haber un solo partido, 185,000 personas. Solamente 185,000 personas. La FIFA va a poner a la venta unos 850,000 boletos para el Mundial del año que entra. Suponiendo, de nuevo, que nadie tenga boleto para 2 partidos, son un máximo de 850,000 personas. De este número, muchos van a ser mexicanos. Es inverosímil, no hay forma de 5.5 millones de visitantes. Difícilmente entre 4 y 4.5 millones van a viajar a las sedes si no tienen un boleto. Imagínese usted, no tengo boleto, pero me voy a Guadalajara a ver el Mundial, pero no tengo y vengo de Alemania. No hay forma, no existe ese escenario. También llama la atención que los gobiernos locales tienen expectativas muy diferentes. Nuevo León está hablando de 500,000 visitantes. Puede ser sensato. Jalisco, dicen 3 millones de visitantes. Imagínese usted, 3 millones de visitantes van a ir a Tlaquepaque, Jalisco. Ciudad de México, dicen 5 millones van a llegar a la ciudad durante el torneo. Algo que simplemente es imposible. Así la situación. Para que nos demos una idea de lo exorbitante del cálculo que están haciendo las autoridades mexicanas, Estados Unidos organiza 6 veces más partidos que México. Han dicho que esperan en todo Estados Unidos 1.2 millones de visitantes. En todo Estados Unidos, con sedes en Atlanta, en Los Ángeles, no sé si en San Francisco, en Dallas, en Houston, en Nueva York, en Chicago, en Boston, un poco más de 1 millón de visitantes. Y en Jalisco creen que van a ir 5 millones a visitar Zapopan. Imagínese usted lo inverosímil, la locura esquizofrénica de las autoridades de México en cuanto a lo que respecta al Mundial. Por otro lado, no hay que dejar de mencionar que México está haciendo un esfuerzo titánico para mostrar su mejor cara ante el mundo y a cambio, pues la FIFA acuchilló a los aficionados. Nos dejó partidos sin nada de interés. A ver, de por sí 13 partidos sonaba una tomada de pelo. Es una jalada, como 13 partidos para una sede histórica como México. Después del sorteo del Mundial que se llevó a cabo el viernes pasado en Washington, quedó claro que a nuestro país nos tocaron basura. Por supuesto, el Tri va a jugar 3 partidos de primera ronda en territorio mexicano. Y el lleno estará asegurado para esos encuentros. Pero los otros partidos a nadie le importan. ¿Cómo chingados van a hacerle para que los aficionados paguen sus entradas? Sobre todo tomando en cuenta los precios que son una locura. El partido más atractivo que se va a jugar en Guadalajara. Y es España, el actual campeón de Europa, y uno de los aspirantes serios al título, Uruguay, que siempre presenta un plantel que es bastante competitivo. El resto de los encuentros no sirven para nada. Son un espectáculo basura para una Copa del Mundo. Colombia va a jugar en Guadalajara contra Congo. O Jamaica en una de esas. Imagínese usted Colombia contra la República Democrática del Congo. ¡Qué gran partido nos tocó! Le tocó a la gente de Jalisco. Los que de plano les fue de la chingada fue a Monterrey. Pensaban que iban a tener a Holanda en su estadio y ahora el partido más interesante que van a disputar va a ser Túnez contra algún país europeo, posiblemente una es Polonia. Y luego Túnez contra Corea del Sur. Esta ciudad también va a ser sede de Corea del Sur contra Sudáfrica. Ah, no. Japón contra Túnez, lo van a reventar seguramente. Con esos partidos pues hay que ponernos a pensar si vale la pena darle una exención de impuestos a la FIFA y meterle tanto dinero al evento. Exención que no es responsabilidad de la presidenta Sheinbaum, lo firmó la rata de Enrique Peña Nieto. Queda como consuelo que las obras van a perdurar más allá del Mundial. Pero sin duda, el sabor de boca es amargo si nos damos cuenta que la FIFA nos ninguneó. Para el colmo de los males, la selección mexicana
nuestra grandiosa selección mexicana con talento inigualable como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, ¿cómo se llama? Edson Montes, César Montes, Edson Álvarez, gente de primera que la rompe por todos lados, gigantes, están en un momento terrible. Hay serias dudas al respecto de si vamos a pasar a las instancias de eliminación directa. México, en teoría, no es tan malo. Ocupa el lugar número 15 en el ranking de la FIFA, muy lejos del lugar 4 que llegó a ocupar en el 2004 y luego en el 2006. Desde hace casi una década la selección arrastra el prestigio y no logran hacer absolutamente nada. Lo único que hacen es ganar la CONCACAF. Poderosísima Copa de CONCACAF. La disputamos luego en ocasiones contra República Dominicana, contra Haití. Imagínese usted, le ganamos a Haití. Qué gran noticia. En los últimos años, algunos pocos jugadores han firmado por equipos europeos de trascendencia, pero ninguno ha llegado a la élite mundial. Tal vez los más importantes son el Chucky Lozano, jugó un par de años ahí en el Napoli. Santiago Jiménez, que forma parte del Milan, pero nunca lo meten, calienta la banca. El resto de los mexicanos en Europa juegan en equipos que luchan el descenso o pertenecen a la media tabla de ligas intrascendentes. De la liga belga, imagínese usted, ahí hay un par de jugadores. En lo que va del año, México solamente le ha ganado a 2 equipos afuera de CONCACAF, potencias mundiales que ha vencido la poderosísima selección mexicana, Turquía y Arabia Saudita. El resto de los resultados, empates, derrotas, goleadas, como el que, por ejemplo, 4-2 que Suiza nos metió, o los 4-0 que nos metieron en Colombia. Con esos antecedentes, México va a tener que hacer milagros si queremos llegar a los anhelos de cuartos de final, que en esta ocasión no van a ser el 5º partido, van a ser el 6º partido. En una de esas sí llegan al 5º, pero el 5º ya no son los cuartos, porque se ha agregado una ronda de 16avos de final al torneo, porque se incrementa el número de competidores. Yo no estoy en contra del Mundial, creo que hay positivos, creo que los positivos terminan por vencer a los negativos. Quizás sí es bueno que tengamos pocos partidos porque así las responsabilidades económicas de la República que caen sobre el pueblo de México son menores. No obstante, la cantidad de negativos que tiene esta madre es brutal. Y todavía nos faltó hablar de las presiones políticas que van a intentar ejercer grupos de intereses obscuros de poderes fácticos sobre la presidenta, aprovechando que va a haber los ojos del mundo sobre México, por lo menos en las primeras instancias de este mundial. Ya lo hemos visto en los últimos meses cómo van calentando el campo de batalla. Y lo veremos seguramente también en el mundial con manifestaciones masivas intentando generar la percepción, una percepción inexistente de que el pueblo de México no está con la presidenta Claudia Sheinbaum. Veremos cómo se termina de desarrollar, pero ciertamente este mundial tiene muchos oscuros de los cuales nadie está hablando. Con eso nos despedimos, les agradezco que hayan estado con nosotros, les mando un fuerte abrazo, disfruten el resto de su tarde, suscríbanse al canal, dejen su like, comenten en la vida real a otras personas que también está este espacio informativo. Nos despedimos, cuídense mucho, hasta luego y pásenla muy bonito.